Estamos en el libro de Colosenses y la semana pasada empezamos el libro de Colosenses en capítulo 1. Vimos versículos del 1 al 8. Hoy vamos a ver capítulo 1, versículos del 9 al 14 y va a ser una enseñanza muy poderosa. Yo creo que hasta ahorita va a ser mi favorito capítulo de toda esta serie. Y la semana pasada vimos algo muy importante y es que la fe en Cristo y el amor por los hermanos es conectado. ¿Se recuerdan de eso? Que son inseparables. A veces nosotros decimos, yo tengo fe en Jesús, yo tengo fe en Dios y yo soy cristiano, pero ir a la iglesia no me gusta porque están llenos de hipócritas. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces eso es algo que no es bíblico. Suena muy bueno, como la cita que dice Gandhi. Gandhi dice, me gusta tu Cristo, pero no me gusta tu cristianismo. Y eso suena bien rico, suena bien filosófico, suena bien profundo, pero no es Dios. Y ese es el problema. Entonces Pablo le está poniendo contexto a los cristianos de Colosas y le está diciendo, su fe en Cristo tiene que ir de mano en mano con el amor que ustedes tienen por unos a los otros. No se puede separar. Y el problema por qué Pablo, o la razón por la cual Pablo escribe esta carta a los colosenses es porque había un montón de sincretismo. El sincretismo es cuando las culturas se empiezan a revolver, se mixtean y crean algo nuevo. Por eso está él escribiendo esta carta y esa es una de las razones por qué él escribe a la iglesia de Colosas. Y como les dije la semana pasada, el apóstol Pablo nunca ha ido a Colosas, nunca plantó la iglesia de Colosas. Él ni conoce a la gente de la iglesia en Colosas, sino que es por medio de un cristiano que se convirtió bajo la predicación del apóstol Pablo en Éfesos. Se llama Epafras. Él llegó a Colosas, regresó a su ciudad, plantó esta iglesia y como se estaban desviando, él le pidió ayuda a Pablo y Pablo escribe esto. Hoy vamos a empezar en versículo 9 y dice, por eso, y nosotros nos debemos de preguntar, ¿cuál es el por eso? ¿Y por qué está ese por eso? ¿Y cuál es el motivo de ese por eso? El por eso está conectado a lo que vimos la semana pasada, que es nuestra fe en Cristo está conectada a nuestro amor por cada uno de nosotros. Entonces, por tu fe en Cristo y por el amor que tú le tienes a tus hermanos, por eso, desde el día en que nos enteramos de todo esto, no cesamos de rogar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que el apóstol Pablo enfatiza un montón en todas las cartas que él escribe a las iglesias, es esto. Él dice, tengan cuidado que no se estanquen en su crecimiento espiritual. Tengan cuidado de no estancarse en su crecimiento espiritual. Y es interesante que la semana pasada le está diciendo, hey, me alegro de la fe que ustedes tienen en Cristo y me alegro del amor que está creciendo en ustedes. Entonces los está felicitando porque están creciendo, pero les dice, no se estanquen espiritualmente. Y eso es algo muy tremendo y muy importante para nosotros, que nosotros debemos de entender. Por eso les dice él, pedimos a Dios que los llene. Y aquí aprendemos algo muy importante. Donde quiera que estés espiritualmente, siempre debes seguir creciendo. Amén. Y vemos esta misma urgencia del crecimiento espiritual. Porque acuérdense, ustedes no pueden venir a la iglesia solamente por venir y decir, cumplí con mi comportamiento religioso. O llené mi tarea espiritual de llegar a la iglesia y asistir al culto. Y nosotros las llamamos experiencias. Ustedes no pueden llegar a ser cristianos o creyentes en Cristo que solamente hagan actividades religiosas y pensar que Jesucristo murió en la cruz por eso. Eso es incompleto, eso no es un plan sofisticado, eso no es una meta ni es una visión inteligente. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo murió en la cruz para nuestros pecados, para salvarnos y para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y vemos ese tipo de urgencia que Pablo tiene en una carta que le escribe a los Corintios y dice esto en 1 Corintios capítulo 3 versículo 2 al 3 dice esto. Póngale mute si quiere, rapidito, no se preocupe. Dice, los alimenté con más o menos, ustedes están como dormidos. Parece que solo lechita tomaron hoy. ¿Estamos listos para leer juntos, sí o no? Ok, otra vez, vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Dice esto, los alimenté con leche. Wow. Ya se fijaron, Honduras. Se fijaron que tienen fuerza los de Vancouver. Ustedes también.
Los acabo de escuchar ahorita, se rieron. Los alimenté con leche. Y no con alimentos fuertes que no podían asimilar entonces. Y tampoco lo pueden ahora. ¿Por qué? Porque siguen siendo inmaduros. Entonces Pablo les está diciendo algo. Le falta. Es la falta de madurez espiritual, porque uno puede ser maduro físicamente y naturalmente. Tú puedes ser maduro naturalmente, pero no se está refiriendo aquí a una madurez natural, porque algunos de ustedes pueden ser doctores, pueden ser educados, pueden ser profesionales, pueden ser padres bien maduros, bien fuertes, pueden ser doctores, pueden ser gente que es de dinero, que tienen una educación y un negocio muy fuerte y todas esas cosas. Pero eso, también pueden ser viejitos. Porque a veces asociamos la edad con la madurez. Pueden ser gente de edad, pueden ser gente de experiencia. Pero solo porque tú tienes una educación, te graduaste de la universidad tal, solo porque tienes una profesión bien grande, solo porque tú eres un profesional, solo porque tú eres una persona educada, solo porque tú eres una persona de negocio, solo porque eres parte de la política y tienes madurez en tu círculo de influencia o tienes madurez naturalmente, no significa que tú eres maduro espiritual. Yo he visto gente que son profesionales tremendos, pero no tienen madurez espiritual para nada. No entienden las cosas de Dios. Entonces él les está diciendo, son inmaduros espiritualmente. La falta de madurez espiritual los debe de preocupar, dice Pablo. Si tú no estás creciendo y no maduras espiritualmente, tienes que preocuparte. Ahora, en realidad, ¿verdad? En realidad, vamos a nosotros. ¿De verdad tú te preocupas por tu madurez espiritual cuando estás viviendo de lunes a sábado? ¿De verdad nos preocupamos? ¿De verdad nos preocupamos de nuestra madurez espiritual? No de tu madurez natural. Porque estoy seguro que a ninguno de ustedes le gustaría verse tonto delante de la gente. Ni poner una caption inmadura en Facebook. No compartir tus problemas emocionales en Facebook. Estoy seguro que ustedes no hacen eso. Ajá. Pero ¿cuánto de tu tiempo pasas tú preocupado por tu madurez espiritual? Ok, le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Le voy a dar un ejemplo, ¿cómo se puede ver esto, ok? Imagínense que ustedes lleven a su novio o a su novia o a su esposo o a su esposa a una date, a una cita, un date romántico. Y lo llevan a un restaurante y se sientan en la mesa. Pero a la parte de la mesa de ustedes está otra pareja más adelantada, digamos, en edad. De 40 años, 50 años. Y se imaginan ustedes qué inconfortable sería si ustedes vieran que la esposa de 45 años saque una mamila, una pacha de su bolsa y se la empiece a dar al esposo para que la empiece a chupar. ¿Qué dirían ustedes si ustedes vieran a un hombre de 45, 50 años con barba y todo chupando una mamila o una pacha y que la esposa le diga, uy, qué bonito te ves, ¿verdad? Uy, cómo tú la chupas. ¿No pensarían ustedes, esto está inconfortable? No, ok, yo sé que es ridículo, ok, pero estar a la par de eso, isn't that uncomfortable? That's creepy. Eso es espantoso. Ok, Pablo está diciendo algo muy importante, muy interesante. A veces los cristianos parecen gente de edad chupando una pacha, tomando leche. Y les dices, no les puedo decir nada. ¿Se han fijado ustedes que hay algunos hermanos en la iglesia? Estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes han participado en muchas iglesias aquí. ¿Se han fijado que hay algunos hermanos? No se les puede decir nada. Porque te brincan. O en vez que ellos apliquen tu verdad o la verdad de Dios en sus vidas, te empiezan a gritar de cómo ellos se sienten por la verdad que tú les estás hablando. Y cambian el tema y el enfoque de la conversación. ¿Y por qué? Porque todavía son bebés espirituales.
no han madurado. Entonces, Pablo le está diciendo a los de Colosas, necesito que ustedes sigan creciendo espiritualmente. Y ustedes cristianos maduros, porque todos les digo a ustedes maduros en el nombre de Jesús. Amén. Los que dijeron amén la recibieron, gloria a Dios. Los que no dijeron amén, pues confío que detrás de su máscara dijeron amén. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Tengan pena y vergüenza de actuar inmaduramente espiritualmente. La madurez espiritual tiene que ser evidente y visible. Y es muy importante hacer la diferencia entre la salvación y la santificación. Porque la salvación es instantánea y la santificación es un proceso. ¿Están entendiendo? Tu salvación es instantánea. Cuando tú vienes a Cristo, Él te salva y eres instantáneamente salvo o salva. Pero la santificación, que no se debe de confundir con la salvación, es un proceso donde tú tienes que ir cambiando. ¿Han escuchado el dicho, ven como tú eres, pero no te quedes como tú eres? Eso habla a la santificación. Esto también, el entender esto, balancea el entendimiento de la gente que dice, tú no me puedes juzgar, y usan esa carta o esa tarjeta para que no les digan la verdad. Pero en realidad, cuando nos basamos en lo bíblico, aún el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 12, o 12, versículo 5, yo creo que es 12, versículo 5, dice que no es mi deber en juzgar a los de afuera, pero sí es mi deber de juzgar a los de adentro. Pero la palabra juzgar no significa lo que nosotros pensamos, porque a veces nosotros confundimos la palabra juzgar con condenar. No, nosotros no debemos de condenarnos, porque la verdad no tenemos el poder de condenarnos. Y juzgar es solo decir esto va bien o esto está mal, esto necesita aquí o esto necesita allá. Es dar como una calificación de que si vas bien o no vas bien. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la santificación, va a venir momentos en nuestras vidas donde va a haber una confrontación, porque es un proceso. Amén. Y aquí es donde todos los maduros espirituales dicen, amén, está bien, lo recibo. Pero aquí es donde nos distinguimos entre maduros espirituales e inmaduros, que son niños espirituales todavía, porque los inmaduros no aceptan la corrección, no aceptan crítica tampoco. Se molestan, defienden y atacan. Entonces, ¿cómo se sabe? ¿Cómo sabemos si estamos madurando? ¿Cómo se sabe? Pablo nos dice aquí en versículo 3, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente inmadura y vivirán según criterios humanos. Ahora, miremos muy bien. ¿Cuál es la lista de que Pablo nos da? Si somos inmaduros o maduros. Celos, la primera. Es la primera. Y a veces nosotros decimos, no, a mí no me da celos. Es que no te han tocado la llaga todavía. No. Ahorita no hay nadie que es mejor que tú en tu área. Pero ¿qué pasa si viene alguien mejor que ti en tu área? O si alguien es mejor hacer algo que lo estás haciendo tú. O qué pasa si una muchacha tiene un mejor cuerpo que el tuyo. O qué tal si tu esposo no es tan bueno como el esposo de la hermana. O que tu esposa no se vea como la esposa de tu hermano. Puede entrar. ¿Y qué pasa cuando estás hablando con tus amigos y ves que ellos hacen más dinero que tú? O cuando tú tienes hijos y ves que tus amigos y tus amigas están posteando qué perfecta es la familia en Facebook, pero la tuya es un desmadre, que se está deshaciendo todo en la casa. Pueden entrar celos. O lo que es más popular en las iglesias hispanas es posición. Todos los hermanos se pelean entre uno y otros para subir de posición. Y yo digo, puchica, Jesús dijo que el mundo va a saber que Él está en nosotros, no por la cruz que cargamos, no por las alabanzas que tocamos, no por cuántos miembros pueden haber, no por qué tan perfecto nos podemos comportar delante de nuestros hermanos en la iglesia. Jesús dijo, sabrán en el mundo de que yo estoy con ustedes cuando ustedes se amen. Amén. Y le voy a decir que lo que más se ve a veces en las iglesias son celos. Celos de cuánto él gana, cuánto aquella hace, de qué carro anda aquel, qué carro ando yo. Celos de la familia de aquel, la familia de aquella. Celos de cómo se viste este
o cómo se viste ella, celos del cuerpo aquí, celos de allá, celos por todos lados. Y Pablo está diciendo, si tú eres una persona celosa, estás viendo ahí que esta es una señal que tú eres una persona inmadura espiritual. Pero después dice contiendas. ¿Han visto ustedes que hay gente que es tan peleonera? Y uno se quiere decir, man, shut up, man, go home. Que por todo quieren pelear. ¿Han visto eso ustedes? Hay reuniones familiares y el peleón contencioso no se quiere callar y siempre quiere empezar una pelea. Estamos en una reunión de la iglesia y está la hermana que siempre tiene que decir algo. Siempre tiene que decir algo negativo. Siempre tiene que criticar. Oh, la alabanza estaba muy dura hoy. Oh, las mesas no estaban parejas, estaban un poco disparejas. Hoy se llevaron mi silla. Hoy se sentaron donde yo me siento siempre. Rebuke that fly in Jesus' name. Rebuke that fly. I gotta go back here because we were here, right? Entonces es interesante que a veces nosotros no ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo en verdad y caemos bajo definiciones que no pensamos. ¿Quién iba a pensar de que los celos y ser contencioso, verdad, bíblicamente hablando, porque sabemos que eso es inmaduro, pero espiritualmente, Pablo dice, eso es una señal que tú eres un bebé espiritual. Y después dice las divisiones. Las divisiones. Hay hermanos que les encanta dividir. Les dividen amigos, dividen hermanos, dividen a gente en la iglesia, dividen a gente en el trabajo, y es porque empiezan a chismear así, ¿ve? Tienen un don de convencimiento sobrenatural. Es interesante, son como culebras que se meten en las conversaciones, siempre saben qué decir para dividir. Tienen cizaña. Una de las formas más interesantes de cómo algunos cristianos dividen al pueblo de Dios es por medio, les voy a decir, nuestro contexto, Honduras, esto es para nuestro contexto aquí en Vancouver, pero eso es lo que dicen. Porque son inmaduros espirituales, tienen celos, y esto se ve en muchas iglesias. Cuando una iglesia ve que otra iglesia está prosperando, ¿qué es lo primero que hace una iglesia inmadura espiritual? Empieza a criticar a la iglesia que está creciendo y dice, miren, son como el mundo. ¿Ya vieron cómo se viste ese pastor? Con jeans rotos. La apostasía. Ese video va en YouTube para todos ustedes que me están viendo. Y empiezan a criticar a la gente. Y dicen, no van a ir ahí porque esa iglesia es del mundo. Se van a ir a perder. Ese pastor está endemoniado. ¿No ven cuánto les grita a la gente? Parecen más del mundo con esas luces. Y esta gente es gente que es inmadura espiritualmente y es inmadura también naturalmente. Porque si ustedes se pusieran a adorar a Dios en los tiempos del rey David, adoraban en cuevas con candelas. ¿Qué diría un cristiano de ahora en día inmaduro espiritual al ver a un montón de cristianos en un círculo, en una cueva oscura, con candelas? Están haciendo ritos, son satánicos. Nada más que como no estudian nada, no maduran en nada, y son niños espiritualmente con celos, contiendas y divisiones. Bueno, me puedo quedar aquí mucho tiempo más, pero vamos a seguir. Entonces Pablo les dice a los de Colosa, pedimos a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, la voluntad de Dios es un tema que él repite un montón. ¿Saben por qué? Porque buscar la voluntad de Dios es prioridad para el creyente. Amén. Algo que debes asegurar es si los planes que tú estás persiguiendo son tu voluntad o la voluntad de Dios. Todos los planes que tú estás haciendo, cada uno de ustedes, porque cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios un día. Amén. Ok, despiértese, ok. Everybody can? ¿Todos estamos despiertos, conectados? Escuchen lo que les voy a decir ahorita. Un día, yo, ustedes, todos, vamos a estar delante de Dios. Y tú tienes que preguntarte ahorita, no ignores la pregunta ahorita, porque tú tienes vida ahorita, tienes tiempo. Tú tienes que preguntarte esto. Los planes y las ideas que tú estás persiguiendo ahorita, ¿son tu voluntad
¿O es la voluntad de Dios? Y algunos de ustedes, si ustedes se ponen a pensar, significaría que ustedes van a tener que desmantelar toda su vida, porque toda su vida está siendo construida en tu voluntad. Y es una decisión muy seria y muy grande que ustedes deben de tomar. Déjame preguntarte algo, ¿ok? Para que sea un poco más fácil para procesar esto. Desde el 2021, desde que empezamos el 2021, cada decisión grande que tú has tomado, si tú la escribieras en un pedazo de papel, ¿puedes poner tu voluntad de Dios a la par de cada decisión? Porque solo hay 3 respuestas, te voy a decir. Solo hay 3 respuestas. En cada de esas decisiones que tú has tomado desde el principio de 2021, solo hay 3 respuestas. La voluntad de Dios, tu voluntad o no sé. Y si tú no sabes, no puedes tomar esa decisión si quieres vivir rendido a Cristo. Entonces la pregunta es esta. Esta es la pregunta. ¿Estás buscando tú la voluntad de Dios en tu vida? De verdad. ¿Te has rendido de completo a este ser supremo que tú no puedes ver físicamente ni escucharlo audiblemente, pero lo puedes sentir en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma? ¿Has tú de verdad rendido la voluntad de tu corazón, el timón de tu corazón? ¿Lo maneja de verdad Dios? Porque Pablo está diciendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Porque buscar la voluntad de Dios es prioridad para el creyente. Entonces, debes de preguntarte, ¿lo que estoy haciendo ahorita es para mi gloria o para la gloria de Dios? Tu trabajo, por ejemplo, ¿es para tu gloria o es para la gloria de Dios? De cómo tú estás formando tu familia, ¿es para tu gloria o es para la gloria de Dios? Yo me pongo a pensar si los creyentes de 2021 de verdad procesan este pensamiento. Voy a levantar mi familia para la gloria de Dios. Yo no creo que pensamos así. ¿Saben por qué no escuchamos estas clases de enseñanzas? No buscamos este tipo de ideología, porque tampoco ni leemos la Biblia. Todo lo que tú estás haciendo es para tu gloria o para la gloria de Dios. Entonces sigue en Colosenses. Pedimos a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad, que los haga profundamente sabios y les conceda la inteligencia del Espíritu. Vieron las 3 cosas, ¿verdad? La voluntad, sabiduría y la inteligencia espiritual. Entonces, para entender y cumplir con lo que Dios quiere que hagamos, necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. Díganme. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer lo que Dios nos pide? ¿Entendemos o no? Para hacer lo que Dios nos pide, ¿necesitamos qué? Honduras, perdónennos. Entonces necesitamos sabiduría, inteligencia espiritual. La verdad es que hay mucha gente sabia e inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos dicen, no los veo. Son bromas. Todos aquí somos inteligentes en el nombre de Jesús. Amén. Ellos te pueden construir un negocio de la nada. Ellos pueden ser líderes tremendos en una iglesia o una organización. También pueden ser espectacular en lo que es la política. Pero la sabiduría que tienen ellos es de este mundo. No tienen a Dios ni el reino de Dios en sus mentes. La sabiduría de este mundo hincha la cabeza, pero no ilumina el espíritu. Pero cuando recibes sabiduría espiritual, ¿sabiduría qué? Espiritual. Empiezas a ver la vida por los ojos de Dios. Entonces es la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual que nos permite a ver la vida por los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos la sabiduría e inteligencia de Dios? Bueno, ¿cómo ves la vida tú? ¿Cómo ustedes ven la vida?
Algunos la ven más o menos. Por ejemplo, los que ven la vida más o menos solo se preocupan de ir a trabajar, recibir dinero, comer, hacer al baño y dormir. No tienen aspiraciones de nada. Otros solo quieren estar en la casa, relajados, sin ninguna preocupación. No tienen aspiraciones de hacer, ni de construir, ni de dejar nada. Otros viven la vida de una manera ambiciosa. Quieren hacer mucho dinero, quieren tener mucho poder y quieren vivir para el placer. Que lo vimos la semana pasada. Esa gente es ambiciosa. Tienen metas, pero sus metas son para ellos mismos. Pero hay otros de nosotros, como ustedes y yo, que vemos la vida por los ojos de Dios. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos gente que están locos por usar sus vidas, sus fuerzas, sus talentos, sus recursos para el reino de Dios y para su iglesia. Pero hay otros que solo se emocionan por la iglesia, pero no hacen nada. Ellos escuchan y se emocionan con los testimonios, con las predicaciones, con las alabanzas. Se emocionan por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y dicen, gloria a Dios por lo que están haciendo. Pero no levantan un dedo para servir. Se emocionan. ¿Por qué? Porque ven la vida diferente a cuando nosotros vemos la vida por medio de los ojos de Dios. Y nosotros, te voy a decir algo, esto no se trata de convencerte a ti mismo. Porque algunos han dicho, yo he probado la iglesia, he ido a la iglesia y no me hizo nada y no me funcionó y bla, 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 bla. La razón por qué no te funcionó es porque tú probaste una religión y tú intentaste con tus propios esfuerzos, con tu propia fuerza. Y por eso es que hay muchos que dicen, yo he sido cristiano o soy cristiano, pero no reflejan el cristianismo ni a Cristo. ¿Y cuál es la razón? Porque han estado intentando por medio de sus propios méritos, sus propias fuerzas. Tú no puedes ser lo que Dios te pide con tus propias fuerzas. Tú necesitas que el Espíritu Santo te llene y te transforme, que es la santificación. Ese es el proceso. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto de ser llenos del conocimiento de su voluntad y de tener sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Cuál es el punto? Vamos a leer esto en Colosenses 1. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Entonces, el propósito de conocer la voluntad de Dios, escuchen, el propósito de tener sabiduría espiritual y el propósito de tener inteligencia espiritual es simplemente para una cosa, agradar a Dios. Aleluya. Y le voy a decir algo, yo vivo para eso. Y te lo voy a explicar para que tú me entiendas y para que no pienses que solamente te estoy diciendo una frase bien cliché que se repite cada rato. Yo vivo para la gloria de Dios. ¿Cuánta gente ha dicho eso pero de verdad no la viven? Te voy a explicar algo en mi corazón. Yo fui a un café con un amigo mío y me dice, Marlon, yo sé que tú has sido rechazado. Yo sé que cuando tú fuiste a la escuela todo el mundo te rechazó. Eras gordito, parecías una hamburguesita con piernitas. Y no tenías muchos amigos y fuiste alguien que pasó mucho tiempo rechazado. ¿Y cómo llegaste a ser lo que sos hoy? Extrovertido, tenés seguridad, puedes hablar bien. ¿Cómo llegaste a hacer eso? Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es tu identidad entonces? ¿Cómo llegaste de la identidad de un muchacho rechazado a la identidad de un muchacho bien seguro? Le digo yo, y le di un mensaje, le di un sermón para contestarle esa pregunta. Me dice, yo pensé que venía un café, no un sermón, me dice. Pero les voy a dar la esencia de lo que le dije. Le dije yo, muchos me ven a mí como un pastor. Los que están bajo mi liderazgo me ven como una persona que levanta líderes. Me ven como un líder. Me ven como una persona que motiva o, how do you say challenge? Que reta, que los desafía. Así se dice, ¿verdad? Un desafío. Te ves como un líder, un pastor. Y mucha gente puede decir eso por lo que hago. Y le digo yo, entonces, todo eso son definiciones de lo que soy. Y yo puedo cometer el error de formar mi identidad en lo que hago. Pero ¿qué pasa cuando yo paro de predicar? ¿O qué pasa cuando ya no tengo líderes? ¿Para qué levantar? ¿O qué pasa si Dios no permita? Un día no se puede hacer la iglesia como lo estamos haciendo ahorita. Si yo formo mi identidad en lo que hago, el día que yo
paro de hacer lo que hago, mi identidad se va con eso. Entonces yo le dije a mi amigo, mi identidad no está en lo que hago, aunque me tiento a identificar como un pastor y un líder fuerte. Es una tentación. Pero yo tengo que poner mi identidad en algo muy diferente. Le dije yo, si tú me pelas como un banano, le dije, al centro de mi ser, lo que yo te puedo decir de la forma que yo me veo, es como un siervo que desea con todo lo que él tiene, de verdad, de agradar a Dios. Porque cuando yo me veo a mí, ¿verdad? Uno puede imaginarse a uno, ¿verdad? Fuera de su cuerpo. Yo me veo solamente como un siervo que vive su vida con el deseo de querer agradar a Dios. Y yo vivo para las palabras, bien hecho, fiel siervo. Mi temor más grande, se lo voy a decir, es fallarle a Dios. Ese es mi temor más grande. Mi temor más grande no son las arañas. Es el segundo. Mi temor más grande es que yo no administre bien, que yo no maneje bien, ni viva bien y desagrade a Dios. Ese es el temor más grande que yo les puedo decir que yo siento en mi vida. Entonces él dice, el propósito de conocer la voluntad de Dios, de ser llenos espiritualmente, de sabiduría y de inteligencia espiritual, simplemente una cosa: que agrades a Dios. Ahora, ¿cómo agradamos a Dios? En lo práctico. Dice esto implica, escuchen, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, no de su voluntad aquí. La voluntad nos lleva a agradar a Dios, y conocimiento de Dios es agradar a Dios. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios bíblicamente? Esta es la pregunta que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios bíblicamente? No a tu manera. Porque ustedes tienen que aprender algo, ¿ok? Y para eso estamos aquí, para aprender. Muchos cristianos quieren agradar a Dios de su forma. Ustedes pueden ver esto en las parejas o en las amistades, donde el esposo le gustan los actos de servicio y a él le gusta ser amado con actos de servicio, pero a la esposa le gusta ser amada con pasar tiempos juntos. Pero como a la esposa le gusta actos de servicio, él quiere amar a su esposa de la forma que él quiere ser amado. Entonces él le saca la basura, le limpia las ventanas, le arregla la cama, pero la esposa muriéndose diciendo, este no me ama, porque no le regala 15 minutos para nada durante el día, porque le está haciendo un montón de actos de servicio, anda limpiando la casa por todos lados. Entonces nunca pasa tiempo con ella. Entonces, ¿qué pasa qué pasa con las parejas? Se empiezan a resentir porque cada uno ama al otro a su manera. Nosotros podemos caer en ese mismo error con Dios. ¿Han ustedes visto la historia del rey Saúl? El Señor le dijo al rey Saúl, quiero que hagas A, B y C. Pero el rey Saúl, ¿qué dijo? No, voy a hacer L, M, N, O, P. L, M, N, O, P. Y el rey Saúl, convencido que estaba agradando a Dios, se fue con el L, M, N, O, P, pero a fuerza completa. Y llega donde Dios, y Dios está enojado con él. Y él se pregunta, ¿y por qué está enojado si lo hice por ti? Entonces Dios le dice, es que no te pedí L, M, N, O, P. Yo te estoy pidiendo A, B y C. Ok, tú y yo, iguales. Algunos cristianos dicen, no, pero yo oro y leo la Biblia. ¿Quién dijo que eso era para agradar a Dios? Eso es para tu edificación. Amén, amén. ¿Qué importa si lees la Biblia? Eso es bueno para ti. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es lo que el apóstol Pablo nos dice por medio del Espíritu Santo. Número 1, dar fruto. Dar fruto. Cuando la palabra dice dar fruto, se refiere a dos cosas. La primera es dar fruto en tu carácter. Y tu carácter se define en Gálatas, capítulo 5. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Parece que tienen, discúlpenos, Honduras, una vez más, lo vamos a intentar con
fuerzas, hermanos, démosle, ¿ok? Como equipo, ¿ok? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, toda esta lista es lo que define el carácter de un cristiano que está dando fruto. Ok, si no estás creciendo en paciencia, no estás dando fruto en tu carácter. ¿Cuántos aquí de nosotros tenemos que crecer más en paciencia? Amén. Ahora, le voy a dar la última pregunta, ¿verdad? Acerca de esto, ¿ok? Y ya vamos a terminar muy pronto. ¿Cuántos de ustedes necesitan crecer en su dominio propio? Dominio propio es self-control. ¿No se han fijado ustedes que a veces nosotros tenemos ciertas tendencias por nuestras familias? Por ejemplo, en nuestra familia los hombres son bien, les gusta ladrar. Tenemos un vocerrón tremendo. Y cuando nos sentimos, los hombres de nuestra familia, más o menos, ¿verdad? Cuando nos sentimos un poco amenazados, ya levantamos la voz. Nos sentimos un poquito ofendidos, levantamos la voz. Cuando estamos en un argumento y sentimos que nosotros tenemos la razón, levantamos la voz. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me ha hecho pasar por medio de los 8 años? Me dice, Marlon, cállate. ¿Y saben cómo le digo? Me dice así, dominio propio, hijito lindo. Porque sabes gritar no significa que eres el más fuerte, soy el más papo. Ahora, entonces, dar fruto se refiere a 2 cosas. La primera es en el carácter, que es la lista que leímos, pero la segunda es algo que no pensamos. Déjenme preguntarles algo, ¿ok? Concéntrense. ¿Para qué es el fruto de un árbol? Le voy a decir algo. No, un árbol físico, le voy a decir. Pero no me la van a adivinar porque no lo sabía tampoco. El punto del fruto de un árbol es la semilla. Porque la semilla de un fruto que viene del árbol ayuda a plantar otro árbol. Esto es lo mismo, este es el mismo propósito de nosotros. La semilla de nuestro fruto debe ser plantada en el corazón de otra persona para que puedan nacer de nuevo y el reino de Dios se pueda extender. Amén. Entonces hay gente que dice, ustedes solo se preocupan del número. No, nos preocupamos de dar fruto. Amén. De plantar y hacer más discípulos. Amén. Porque ¿de qué nos sirve tener el mensaje más poderoso e importante de toda la vida y dejarlo aquí encajado en esta caja? Nosotros tenemos que dar fruto. Entonces, ¿cómo se agrada a Dios? Bíblicamente, dar fruto. Número 2, conocer a Dios. Cuando empiezas a conocer a Dios por quien Él es en verdad, empiezas a ver su gloria en lo que te rodea. Cuando ustedes salen, quiero preguntarles algo. Cuando ustedes salen, ¿ven la gloria de Dios? Casi no pensamos en eso. Es la verdad, porque ni yo tampoco. Pero hace un par de años me puse a pensar. Después de esta experiencia dije yo, voy a ir a comer con mis amigos. Voy a estar en una mesa, comiendo comida, disfrutando del sabor de la comida y disfrutando de sus risas. Y dije en mi mente, esta es la gloria de Dios. Porque Él nos dio un paladar para poder probar y saborear la comida. ¿Saben ustedes que eso es una bendición? No sé si ustedes se han enfermado y comen comida, parece que están masticando esponja, no tiene sabor, nada. Por eso a mí no me gusta mucho el agua, no tiene ningún sabor. O han estado una vez predicando aquí y ven las caras de los hermanos que no se ríen. No, ustedes no lo han hecho. A mí me ha pasado en el principio de este ministerio. Nadie está enfocado en nada. Nadie le importaba nada tampoco. Me sentía más solo que estar solo en mi cuarto, pero aquí con ustedes. ¿Han estado ustedes en una mesa comiendo donde nadie sonríe? Donde todo el mundo está callado, todo el mundo está serio, todo el mundo está amargado. No hay bendición, eso está horrible. ¿Digan horrible? Horrible. Pero el estar en una mesa con amigos donde estamos sonriendo, estamos alegres, una atmósfera de familia, la comida tiene buen sabor, digo yo, esta es la gloria de Dios. Cuando tú ves la naturaleza, ¿estás viendo la gloria de Dios o solo estás viendo un paisaje que se parece al mismo que vistes en Instagram o en TikTok? Pero no solo eso, sino que empiezas a reflejar su gloria y ser más como Dios. Por eso cantamos esto, ser el reflejo de tu amor. Eso lo cantamos en la primera alabanza. 2 Corintios dice esto: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ahora podemos ver, antes no podíamos ver a Dios, podemos ver y reflejar la gloria del Señor.
El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, entre más tú conoces a Dios, más lo reflejas. Y esto, el reflejar a Dios, esto lo agrada. Ok, escuchen eso. El castigarte no agrada a Dios. Algunos de ustedes hacen un error, cometen un error y ya se quieren ir a castigar. O hacen un error y les pasa algo malo y ustedes piensan que Dios los está castigando para que Él pueda estar agradado de ustedes. Eso es pura religión y pura basura. Jesús tomó toda tu culpabilidad, toda tu condenación, la tomó Él por completo desde el día que naciste hasta el día que tú mueres. Entonces, no hay que tratar de agradar a Dios con formas humanas. Bíblicamente, la primera es dar fruto, segunda, conocer a Dios, y la tercera, que nunca se iban a imaginar, es esta: recibir su fuerza, recibir la fuerza de Dios. Pablo está diciendo, debemos practicar el acudir a Dios en nuestros momentos de debilidad para pedirle a Él fortaleza. Dios le gusta cuando tú le pides fortaleza. Y lo más bello de hacer esto es que cuando tú se las pides, Él te las da. Cuando te sientes débil, escucha, cuando la tentación está a la puerta, cuando te quieres rendir y tirar la toalla por completo, cuando sientes que tus fuerzas ya no te dan, Dios quiere que tú vayas a Él y quiere que tú le pidas la fortaleza a Él. Pero ¿a qué acudes tú? Muchos de nosotros, cuando nos sentimos mal, débiles, acudimos al Netflix para distraernos. Otros acudimos a ir a nuestros amigos. Acudir means run too. Acudimos a nuestros amigos. Otros acudimos a sustancias que nos duermen la mente, como las drogas, el alcohol, un hábito malo para dormir lo que estás sintiendo, porque no te gusta lo que estás sintiendo, la regaste, te sientes mal, te sientes débil. Otros corren al sexo para sentirse mejor. Otros se van a la pornografía para escapar un rato. Y Dios está diciendo, todo eso es basura. Yo quiero que tú vengas a mí. Cuando te sientes débil, cuando todo se te está acabando, cuando el suelo bajo tus pies se está cayendo, ¿tú tienes la costumbre de ir a Dios? ¿Tú tienes la costumbre de correr a Dios y refugiarte en Él? Porque Dios está diciendo, bueno, ya estás por darte por vencido, mi hijo o mi hija. Yo quiero que tú vengas y me pidas las fuerzas a mí, porque te las daré y eso a mí me agrada. Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno, misericordioso, fuerte. Voy a leer esto bien rápido porque ya siento que ya es tiempo de terminar. Muchas veces nos sentimos cansados, abatidos y débiles porque nos hemos salido de las manos de Dios y vamos cargando nuestra vida con nuestras propias fuerzas en vez de confiar en el que lo haga todo, porque Él lo puede hacer. Pero hoy Dios te está diciendo esto: confía en mí, cae en mis manos. Porque cuando tú eres débil, en cualquier definición de debilidad, en mí tú vas a ser fuerte. Amén. Entonces, cualquiera de ustedes ahí en Honduras o por cualquier lado que ustedes estén viendo, si te estás ya para caer, si estás ya ahorita ya por darte por vencido, eso es lo que Dios te está diciendo hoy a ti. Corre a Él. Corre a Él, porque Él te dará la fortaleza para seguir adelante. Y Él se agrada cuando nosotros corremos a Dios. All right. Finalmente, ¿por qué Pablo enfatiza tanto el agradar a Dios? Por esto: así perseveran con paciencia en toda situación. Miren esto: dando gracias con alegría al Padre. Entonces, la perseverancia
se necesita tremendamente cuando la vida o el diablo manda sus golpes. La paciencia es lo que nos permite atravesar los problemas con calma y no con drama. Alguien diga amén. Pero encima de todo esto, Pablo está diciendo, lo van a hacer con alegría. Ahora, aquí es donde vemos la diferencia entre alguien que agrada a Dios porque conoce su voluntad y alguien que no. Porque la persona puede ser paciente naturalmente y perseverar porque no le queda de otra. Pero están llenos de amargura, de resentimiento, están llenos de enojo, no tienen alegría en medio de su tormenta. Pero los que están llenos del conocimiento de su voluntad, de sabiduría, ellos perseveran, tienen paciencia y le dan gracias a Dios con alegría. A un pastor, le voy a decir esto rápido, tiene 2 hijos y hijas, son adultos ya, viven en diferentes estados. Sus 2 hijos en su adulta edad se convirtieron en ciegos, los 2. Esto fue un golpe bien fuerte para este pastor. El pastor estaba afligido que sus 2 hijos se convirtieron ciegos. Entonces él trajo a sus hijos de los estados donde ellos vivían y los puso en la casa de él. Para el Día del Padre se reunió toda la familia. Pero lo interesante es que esos 2 hijos de él, con las hijas de él, eran hermanos, no se llevaban bien, estaban divididos. Pero una aflicción unió a la familia. Y dice el pastor, mi hijo es un cocinero profesional. Y como estaba ciego, la hermana lo ayudó a él para cocinarme a mí un plato de comida para el Día del Padre. Y dice, yo me levanté porque escuché risa en la cocina. Y cuando llego a la cocina veo que mi hijo y mi hija se estaban riendo juntos. Y tenían años de no haber hablado. Y dice él, por medio de ese dolor yo pude extraer la bendición en medio de mi problema. Y di gracias a Dios. En este mundo tendremos dolores y aflicciones, pero debemos dar fruto, conocer a Dios y recibir su fortaleza, porque esto en turno resultará en perseverancia, paciencia y alegría. All right, final parte de Colosenses. Él los facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. La herencia es nuestra esperanza en el cielo. Lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan, verdad, Honduras? Amén. Versículo 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El reino de la oscuridad es donde tú naciste. Porque nosotros no nacimos buenos y nos convertimos en pecadores después. No, nos convertimos en pecadores al momento de nacer. El momento que nacimos, éramos pecadores. Pero el Señor nos traslada, cuando ponemos nuestra fe en Él, nos traslada de ese reino, de ese dominio de oscuridad, al reino de su amado Hijo. Lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz es que cuando tú pones tu fe en Él, Él traslada del dominio de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Mire, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Conclusión. Entonces, perseveramos por nuestras pruebas con paciencia y alegría, y lo hacemos acordándonos que fue por Dios quien nos dio redención y perdón de pecados. Fue por Dios. Entonces, la alabanza que cantamos, no vamos a cantar más, los prometo. Esa canción que cantamos, ¿verdad? Tus ojos revelan que yo. Tiene que ver con los ojos de Dios y nuestros ojos que se conectan. Y la conclusión que yo tenía no las leí porque siento que ya se ha avanzado el tiempo un poco. Pero el punto de todo este pasaje de versículo 9 al 14 es que Pablo quiere que tú conozcas quién es Dios y veas su maravilla o su gracia maravillosa. Ok. Él quiere que ustedes vean la gracia maravillosa de Jesús y qué tan bueno es Él. Para que cuando ustedes piensen en seguir a Jesús, en seguir a Dios, sus corazones brinquen de alegría en hacerlo. Pablo está diciendo esto. Pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Dios. Para que cuando Él ponga su mirada en ustedes, ustedes se puedan perder en los ojos de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gloria y honra por todo lo que tú eres. Gracias por
todo lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres tan bueno, tú eres tan fiel. Gracias por la redención y el perdón de pecados que tú nos has dado. Y gracias por esta carta a los Colosenses que nos enseña tanto de cosas que a veces pasamos apercibidos. Y te pido, Señor, que la semilla que ha sido plantada en los corazones de mis hermanos aquí sea sellada para que dé fruto. En el nombre de Jesús oramos todos juntos y decimos amén.